historia de nuestro país existió una ley que incluso todavía está vigente, que es la Ley 89 de 1890. ¿Por qué es importante esa ley? Porque a pesar de que es sumamente racista y trata a los indígenas como salvajes, fue el primer reconocimiento en materia jurídica en nuestro ordenamiento jurídico para defender los derechos de los pueblos indígenas. Antes de esa ley, los indígenas eran para la sociedad mayoritaria como animales, que no tenían alma, que no tenían derechos, que no se les podía reconocer, que se podían esclavizar, que se podía matar y era como matar un perro, para la sociedad mayoritaria en ese entonces. Con la expedición de la Ley 89, dice el texto, se empezó a reducir a la vida civilizada a los indígenas a través de la evangelización, y eso les permitió acceder a unos reconocimientos, a algunos derechos, y sobre todo que se les reconociera figuras de gobierno propio para toma de decisiones. Hay un personaje muy importante indígena, un líder muy importante en la historia de nuestro país, yo creo que ustedes lo deben conocer, que es Manuel Quintín Lame, que fue un indígena caucano que luchó por los derechos de los pueblos indígenas e hizo que esta ley se cumpliera a cabalidad, que luchó para que eso se cumpliera. Pero esto lógicamente pues no es algo que se ha ganado fácilmente, sino que es un ejercicio de lucha. Eso fue un momento de nuestra historia muy importante porque empezó ya la sociedad a entender que los indígenas no eran cualquier cosa, que la cultura debía respetarse, y sobre todo se empezó a hablar de un tema muy importante que es el acceso a la tierra. Los indígenas tenían derecho a la tierra y siempre la han tenido, pero desde esa fecha, que es 1890 en esa ley, no había pasado nada sino hasta que llegó el presidente Barco y les dijo: ustedes tienen derecho a que se les reconozca una figura de acceso a la tierra que es la de resguardos. Entonces a los indígenas les entregaron la posibilidad de constituir su territorio a través de resguardos. Por eso ustedes hoy en día están a través de eso. La Amazonía tiene casi 27 millones de hectáreas constituidas en resguardo y se está ampliando. Por eso este proyecto tiene una línea de 632, pero también una línea de ampliación de resguardos. ¿Por qué es importante todo esto que les digo? Porque ya ustedes tienen el resguardo, ya ustedes tienen la posesión colectiva, inalienable, imprescriptible, inembargable de la tierra. Pero esto no es un asunto de tierra, es un asunto de gobernanza, es un asunto de gobierno propio. Y nuestra Constitución en 1991 que cambió gracias a que participaron 3 constituyentes indígenas, les entregaron a ustedes la posibilidad de que esa figura política administrativa para estos territorios existiera, que son entidades territoriales indígenas. En 1991, 3 constituyentes indígenas, uno del pueblo Misak, otro es Nasa, no recuerdo el otro que es, pero fueron 3 constituyentes indígenas que lucharon para que a ustedes se les reconociera algo muy importante en el artículo 286 de la Constitución Política. ¿Qué dice el artículo 286 de nuestra Constitución? Que la estructura político-administrativa de Colombia está dividida por departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas. ¿Cuál es el problema que ha existido con todo esto? Que la estructura política administrativa de Colombia, esto de departamentos, esto de municipios, de distritos, no es algo que se creó acá. El modelo administrativo de nuestro país tiene un origen en el modelo francés. ¿Cuál es el gran problema de eso? Pues que en Francia no tienen Amazonía, ni tienen indígenas, ni tienen multiculturalidad. Entonces eso allá les funcionó, pero traer eso acá pues es un enredo, es un complique. Porque para constituir un municipio pues se requiere unos cumplimientos mínimos, que es, por ejemplo, es la densidad poblacional. La dispersión poblacional de aquí, de esta zona, es tan grande que no hay ni siquiera una persona por kilómetro cuadrado. Entonces constituir un municipio en esta zona es totalmente inviable. Pero la Constitución, gracias a esos 3 constituyentes primarios, previeron eso y se dejó entonces ahí que se incluyera a los territorios indígenas como una forma de unidad local de administración. ¿Y cómo se iba a administrar esos territorios indígenas? A través de algo que se llama consejos indígenas.
que está en el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 330 dice que los territorios indígenas tendrán como figura administrativa los consejos indígenas.